La reforma al Poder Judicial es lo que estamos viendo al final de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, que sin lugar a dudas tiene una gran implicación, tanto en lo exterior como en lo interior. Pero las repercusiones que estamos teniendo ahora hasta con nuestras relaciones con Estados Unidos. Vamos a tratar este tema hoy y esperamos, por supuesto, que sea de su interés. Hoy estamos de lujo porque tenemos la presencia de Guillermo Velasco Barrera. Él es un analista político, un catedrático, una persona avesada en estos temas. Y además él es dirigente de la rebelión de la clase media. Vamos a platicar también de esto y por supuesto nos da mucho gusto que estés con nosotros. Un placer, Nadia, desde luego. También un placer compartir con Gabriel Ibarra, pues en un tema fundamental para el país, para la democracia, de interés para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, porque de fondo vamos a hablar de un cambio de régimen, con todas las implicaciones que este tiene, y desde luego la antesala es esto que bien refieres en la introducción, la reforma, la tan controvertida reforma al Poder Judicial. Así que estoy encantado de dialogar con ustedes. Muchas gracias. Y Gabriel Ibarra, que nos abandonó la vez pasada, pero ya lo tenemos aquí nuevamente, como siempre, analista profundo, certero de lo que está ocurriendo en nuestro país y también fuera de nuestro país. Gabriel, bienvenido. Gracias, licenciada Madrigal. Te agradezco porque siempre me levantas la autoestima. Y bueno, es un gran tema hoy, efectivamente. Está de por medio el futuro del país. El futuro del país. Pues, como bien dice Guillermo, estamos ante un cambio de régimen. Con esta mayoría absoluta que prácticamente ya se le ha dado a la coalición. Juntos hacemos historia de Morena y aliados, y falta nada más que lo avale el Tribunal Electoral, que yo creo que será mero trámite, como estoy viendo. Y por otro lado, pues el tener la mayoría absoluta, no nada más en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. Entonces, pues yo doy por descontado prácticamente que esto es un hecho, que estas transformaciones, estas reformas constitucionales van para adelante. Es un paquete de 20 iniciativas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado. Vamos a ver de estas 20 reformas cuáles son las que avanzan, y la verdad es que si se aprueba la mayoría de ellas es un cambio de régimen. El tema del Poder Judicial, la transformación del Poder Judicial, el tema de la reforma electoral que la presidenta electa Claudia Sheinbaum le pone un alto, dice que por lo pronto esa no se va a discutir. Está el tema de los organismos autónomos, la desaparición de los mismos, y otros temas pues que son muy importantes en esta independencia de poderes. Y bueno, pero ahorita hoy fundamentalmente vamos a analizar y discutir el tema de la reforma judicial, muy controvertida, que ha generado una gran efervescencia, una gran expectación sobre finalmente cómo va a terminar esta iniciativa, que el presidente López Obrador, antes de terminar, pues quiere que se apruebe, y en esa posición tan rígida, que habrá que decir pues que es una posición que él en ese sentido ha asumido, ha defendido, promovió el voto hacia los candidatos de la cuarta T con el famoso plan C, ¿no? Después que las cámaras le echaron para atrás la reforma electoral y la reforma eléctrica de igual forma. Entonces ahora ya con esta mayoría pues quiere hacer este tipo de reformas constitucionales, pero pues con un efecto que puede ser muy negativo a corto y mediano plazo para la economía del país, principalmente en su relación con los socios comerciales que forman parte del TECMEC, como son Estados Unidos y Canadá, pues que han expresado su desacuerdo no contra la reforma judicial, sino contra esa propuesta de elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces a través del voto popular, que no garantizan, no dan certidumbre a que realmente se dé una transformación que mejore la impartición de justicia y que permita la independencia del Poder Judicial. A ver, has tocado muchos puntos muy interesantes. Guillermo, al final de esta administración está pasando lo que no habíamos visto en todo el sexenio de Andrés Manuel. Como dice Juan Gabriel, qué necesidad.
¿qué le está dejando a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ves tú esta reforma al Poder Judicial? El presidente va a toda prisa en la recta final como nunca había ido. Esto es muy interesante y muy preocupante, así lo vería yo, porque efectivamente lo que no hizo en 5 años, esta cascada de reformas, sobre todo la reforma al Poder Judicial, pues me parece que demuestra, desde mi punto de vista, el que el presidente quiere consolidar antes de irse o parcialmente irse, como lo queramos ver, dejar el desmantelamiento que permita la consolidación de un nuevo régimen político, una nueva hegemonía política. Y efectivamente va con todo. Claro, hay que ver varios elementos. Llegan con toda fuerza. El triunfo no es de Sheinbaum, es de López Obrador. Un triunfo abrumador. Entonces, primer asunto. Segundo, una mayoría calificada que yo creo que en esas ambigüedades también del marco legal se impuso lo que dice parte de la ley. Yo creo que hay ciertas lagunas indefinidas, pero finalmente la mayoría de los consejeros del INE no se plegaron al espíritu de la ley, que tiene que garantizar el equilibrio democrático, el que estén también representadas las minorías y que lo que sucede en la Cámara sea lo más parecido, ya como conformación de la Cámara, a lo que los ciudadanos expresamos en las urnas. En fin, pero la mayoría calificada, coincido con Gabriel, es un hecho. No hay vuelta atrás, lo será también en el Senado, porque además ya empezaron los cañonazos ahí para la migración. En este caso ya están los dos primeros, los dos únicos perredistas que llegan al Senado, ya se pasaron del lado del presupuesto y del lado de Morena. Esa es la realidad. Tentadora, ¿no? Tentadora seguramente. Sí, ya se fueron, pero bueno, a lo que tú planteas. Efectivamente, el presidente desde el 5 de febrero pasado anunció la cascada de reformas, no acudió a Querétaro en el marco de la celebración de la Constitución, sino que planteó las reformas. Le impuso a Sheinbaum en la propia campaña su propuesta como agenda de campaña y ahora, lo digo literalmente, la está empinando. Vamos a ver Sheinbaum hasta dónde es capaz de defenderse, para decirlo literalmente, de esa imposición que le está metiendo en un brete muy complicado. A ver, Sheinbaum hasta este momento no ha sido ambigua en el tema. Ha ratificado que la reforma al Poder Judicial es necesario, incluso está en la tesitura del presidente. Hoy simplemente hay ese matiz que también apunta Gabriel, de que podría no aprobarse el 1 de septiembre, o sea, no subirse ese día. Pero ya está dictaminada. A mí me parece que los foros al respecto fueron más bien una simulación para validar una decisión ya tomada, en donde además nada se puede resolver, nada serio para el país al vapor. Yo te aseguro, Nadia, que no la han ni leído completa lo que hay ahí. Y esto presupone diálogo, reflexión, porque también hay que decirlo, una reforma judicial al Poder Judicial es muy importante. A ver, hoy no hay justicia pronta y expedita para los mexicanos. Hoy es cierto que no goza de mucho prestigio el Poder Judicial, también hay que decirlo, porque en muchos casos no han resuelto las necesidades de los propios mexicanos en materia de justicia. Pero efectivamente yo miré un tema, el presidente llega al final también con una gran sed de venganza. O sea, hay que entender qué hay detrás de este tema. Ojalá el espíritu fuera reformar el Poder Judicial, pero el presidente no puede tolerar que los jueces, o particularmente hoy la Suprema Corte, le haya detenido proyectos para él relevantes. No soporta que Norma Piña no se puso de pie en un acto oficial. A ver, es venganza. No soporta que los ministros ganen más que el presidente de la República. En fin, hay una serie de elementos que son más casi de índole pasional en este asunto. Y por tanto, si vemos la declaración del presidente de Morena, a la postre será secretario de Educación Pública, dice, démosle un tributo al presidente. Es el regalo al Tlatuani para que antes de que se vaya, en realidad es esto, nada más que nos jugamos en esos regalazos al presidente el futuro del país, porque es el andamiaje institucional, comenzando por el Poder Judicial, que es otro poder independiente que ha sido y sería muy relevante para el equilibrio de poderes. Así que sí llama la atención esta velocidad, este fast track, como nunca vimos a Andrés Manuel, porque efectivamente su último zarpazo en el mes que le queda, y aquí la gran pregunta, y con eso cierro esta parte de mi intervención, es: Sheinbaum se queda emproblemada en la política nacional, en la relación con Estados Unidos y Canadá, con los inversionistas, con sectores muy importantes, el empresariado, la iglesia, los académicos. Es decir, ya le puso el cascabel al gato su predecesor y jefe, ahora ella operará con visión de Estado, se va a desmarcar. Yo de momento no veo señales claras de que quiera desmarcarse de este tema. Bueno,
A ver, Sheinbaum va a recibir este gobierno en una turbulencia. Nos veo yo cada vez más cercano que los ciudadanos están sumándose más a esta negativa de llevar a cabo la reforma del Poder Judicial. Se ha sumado Estados Unidos, Canadá, se han sumado las cámaras, los empresarios, bueno, pues están sumando y sumando. ¿Qué crees que pueda pasar en este toma de gobierno de Sheinbaum? Bueno, como bien lo señala Guillermo, y tú igual, Nadia, el escenario que está dejando López Obrador al terminar su sexenio es, como lo expresé en un programa, está dejando la víbora chillando, ¿no? O sea, está dejando un desmadre, disculpen la palabra. No, decirlo como es. Y se va, pues. Sí. Y se va. Y ahí arréglense como puedan, ¿no? Sí. Prácticamente, cuando estamos acostumbrados a que en otros sexenios, incluso el de Peña Nieto con López Obrador, pues prácticamente le cedió los últimos meses el ejercicio del gobierno. Peña Nieto le dejó el espacio a López Obrador. Y otros gobiernos que han llegado, que han generado una desesperanza. Me acuerdo el de Echeverría con López Portillo. Pues recuerdo aquel discurso de López Portillo de esperanza, que todo el mundo se lo aplaudió. Claro, no podemos comparar a Echeverría con López Portillo, con López Obrador, en razón de la popularidad que tiene López Obrador. López Obrador se va con una gran popularidad, ¿no? Y como bien dice Guillermo, el triunfo de Sheinbaum no se entiende sin López Obrador, que ha construido una narrativa, y el tema de la cuarta T o la cuarta transformación es real, ¿no? Es real. En el sentido, cuando menos, de la reforma de fondo a la Constitución, que no se ha hecho en muchos años. Yo creo que las últimas grandes reformas que hicieron la Constitución fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que fue el que le permitió, pues, que México ingresara al Tratado de Libre Comercio, que fue cuando prácticamente le dieron una certificación de muerte al ejido que producía pura miseria, a la Ley Federal del Trabajo, y una serie de reformas, pues, que le llevaron a México a otro nivel, cuando pues inicia lo que se le llama el neoliberalismo, ¿no? Con sus contrastes, un modelo que sí genera riqueza, que genera cierto empleo, pero también que acumula la riqueza, y se genera también una alta desigualdad, que creo que ha sido la gran falla de ese modelo, donde se requeriría una mejor distribución, ¿no? Donde pues los sectores de clase media o clase baja pues tuvieran mejores oportunidades de crecimiento. Pero bueno, el escenario que deja López Obrador es de conflicto. Es de conflicto interno. Pues hemos visto la parálisis del Poder Judicial. ¿Hasta dónde va a llegar esa parálisis? Prácticamente todo el país ahorita, el Poder Judicial está paralizado. Ha llegado ya también a los estados. No nada más es el Poder Judicial federal, sino también de los gobiernos estatales. Por un lado, el interno, pues, por un lado es una presión muy fuerte que se está viviendo, y por otro lado está la reacción de los socios comerciales como Estados Unidos y como Canadá, pues que no están de acuerdo en que los magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte sean electos a través del voto, porque consideran pues que no fortalece al Poder Judicial la independencia en la lucha contra la corrupción. Y mi punto de vista en esto es que efectivamente no hay una certidumbre de que vamos a mejorar o que vayamos a cambiar de Guatemala para entrar a Guatepeor. Ese es el gran problema. O quítate tú para ponerme yo. O sea, sí hay una mafia, efectivamente, y sí se requiere, estoy de acuerdo, una transformación de fondo del Poder Judicial en México, pero tengo mis dudas que ese modelo, a través de elecciones de los importadores de justicia, sea lo adecuado, porque además prácticamente en ninguna parte del mundo esto sucede. Me podrán decir, no, sí pasa en Estados Unidos, que de 50 estados, 43 eligen a sus jueces locales a través del voto. Y Bolivia también, que lo tiene, que no ha funcionado en Bolivia, ya son 2 periodos
y no ha habido cambios que se manifiesten el mejoramiento de la justicia. Entonces, y por otro lado, pues dan al traste con un sistema judicial que de alguna manera pues se ha creado una serie en la carrera judicial de profesionales que se han formado y que pues de alguna manera creo que es un gran capital que se tiene en ese sentido. Yo me iría más que por la reforma al Poder Judicial, por un lado, pues combatir la corrupción. Si hay excesos de corrupción, si hay tolerancia, bueno, pues que se castigue y se persiga. Sí, es cierto también que al actual sistema de la Suprema Corte de Justicia se han parado a magnates que se han enriquecido con esas complicidades con el poder, como el caso de Ricardo Salinas Pliego y como otros grandes empresarios que han evadido al fisco, y los ministros han encubierto a estos personajes pues que no están acostumbrados a pagar impuestos. Pero yo no creo pues que este modelo de elección directa de los que van a administrar la justicia sea el correcto. En ese sentido yo me iría porque fuera gradual. Por ejemplo, que fuera la elección a través en los estados, a ver cómo funciona, a ver si esto es la solución. Entonces, el riesgo pues es que nos vaya peor de cómo estamos. Y por otro lado, el gran impacto que está teniendo la economía, la reacción del socio comercial que no está de acuerdo, y son factores externos que se tienen que considerar, que se tienen que tomar en cuenta, porque no nada más lo que yo quiero como presidente, no es nada más en mi voluntad, sino tengo socios y hay tratados internacionales que hay que tomar en cuenta. Entonces, para terminar mi primera intervención, es que pues es la incertidumbre lo que genera, y yo pienso pues que habría que ver cómo esto termina, este culebrón, cómo termina, esta gran discusión cómo termina, porque está ahí Estados Unidos presente, en el cual pues es un gran poder, es una gran influencia, y históricamente México pues tome en cuenta lo que piensa Estados Unidos, porque esto va a afectar el comercio trilateral del tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Fíjate, Guillermo, hay un ingrediente muy interesante que pues están participando, ¿no? Que es Estados Unidos y que es Canadá. Pero yo creo que aquí hay otras cosas en donde el presidente como que está muy enojado por lo que ha sucedido con el Mayo Zambada. O sea, como que esos ingredientes también están mezclados en estos comentarios que está haciendo sobre la injerencia de Estados Unidos en lo de esta reforma. No dejemos de reconocer que es el imperialismo norteamericano el que está hablando y que tenemos muchas cosas en común con Estados Unidos. Que tiene la mano muy pesada, además. Sí, o sea, como que ahorita está tranquilo, ¿no? Digo, Ken Salazar no creo que vaya a regresar ahorita, ¿verdad? Yo creo que se va a estar allá en su país por lo pronto, hasta que sean los cambios. ¿Tú cómo ves? ¿Sí perjudicará? ¿Sí tomarán en cuenta a Claudia Sheinbaum? Porque Claudia Sheinbaum también tiene asesores interesantes donde saben de esta problemática que estamos teniendo con otros países en el tratado y que nos interesa a nosotros como mexicanos el tener una economía sana. ¿Tú cómo ves? Es la disyuntiva de Sheinbaum. Efectivamente, no puede crecer nuestro país. Es más, se iría al barranco económico sin la relación con Estados Unidos, principalmente, y con Canadá. Somos socios comerciales. Es decir, en gran medida la economía de nuestro país depende de Estados Unidos. Esa es una realidad muy importante. Entonces, en la narrativa todo lo puede aguantar. Y el presidente le está hablando a su mercado interno de votantes. Y por eso se explica la popularidad de más del 70%, que ya referíamos. Pero la realidad está en que se aprieta más de la cuenta en este tema. A ver, en el 26 es la revisión del TEMEC, los nuevos términos, y ya se están de entrada violando con las condiciones, las notas características de la reforma que él pretende. Eso en realidad puede ser motivo suficiente para destruir un TEMEC que ha costado mucho trabajo, que ha significado aportaciones importantes para la economía mexicana. Así que en realidad yo creo que no sería negociable cara al desarrollo del país, cara a la eliminación de la pobreza. Y ahí es donde veremos efectivamente
Eso ya parece no importarle a López Obrador. Veremos si le importa a Sheinbaum, más allá de su partido, de su jefe, de la polarización, de la hegemonía política, el bien del país. Y en ese sentido, claro que es muy inquietante. Yo cuando veía las declaraciones, a ver, lo que pasa es que fue una bomba lo que pone Ken Salazar, porque puso el dardo en el corazón. A final de cuentas, dijo y se refirió puntualmente a la elección de los jueces. Dice, este tema deteriora la democracia. No dejó de mencionarlo políticamente o diplomáticamente, pero es un golpe político muy fuerte. ¿Y qué es lo que dijo también el embajador de Canadá? Que lo dice con más sutileza. Los que están preocupados son nuestros inversionistas, pero le está diciendo también todo. Así que en realidad sería muy delicado que no se considerara este tema por las afectaciones en materia económica, por la certeza. Así que hay preocupación. Veamos lo que ha pasado con el dólar también. O sea, ha venido un debilitamiento importante, que era el indicador que más presumía el presidente de la República, pero esto es indicador de la volatilidad, de la incertidumbre. Entonces, podemos entrar a una ruta no solamente de polarización, sino de más precariedad. La clase media se puede ir empobreciendo. Habrá quien saque sus capitales, los que puedan. Pero todo esto empieza a mandar ya señales que me parece que en la economía son muy preocupantes. Y aquí el tema es la irresponsabilidad de una decisión política en el último mes que puede realmente significar hipotecar al país para los próximos años. Fíjate la gravedad de decisiones políticas que rayan en el capricho, porque el presidente ya lo decía hace un momento, él quiere salir airoso políticamente, nada más que lo que está de por medio es el país. Ese es el pequeñito detalle que hay que considerar. Ahora, comento rápidamente, si hay chance de extenderme en un tema, un momentito, no extenderme. Hay un tema, un componente que vale la pena analizar, que estuve revisando en el criterio de algunos juristas, en el tema, y que creo que es una maniobra que al presidente le puede complicar las cosas en su pretensión. Marco Cortés, que ha hecho un pésimo papel como dirigente del partido, dicho sea de paso, entre paréntesis, pero me llama la atención y llamó la atención de algunos abogados, él se apersona a interponer un recurso directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando este es un tema que tendría que revisar el Tribunal, ¿no?, Federal Electoral, que es el tema de la sobrerepresentación. Vuelvo al tema de la sobrerepresentación, porque eso está a punto de resolverse. ¿Qué sucede? Que aunque no es competencia directa de la Suprema Corte, dicen los abogados, ante la figura de un interesado, un tercer interesado en el tema, pues entonces acoge el tema para pronunciarse después. Nada más que aquí viene el componente que algunos dejan como duda. Resulta que el Poder Judicial está en paro, al menos parcial. ¿Qué pasa si esa petición, hoy la Corte será un revés al presidente brutal? Dice, no te puedo responder ahora. Es un tema a revisarse porque ya quedó, ya fue admitida a revisión esa, digamos, eso que lleva ese recurso que dicen los abogados a la Suprema Corte de Justicia. Pues en todo caso eso a lo mejor no se puede aprobar en los primeros días. A lo mejor ya no le da la vida al presidente en su periodo y por tanto su odio, para decirlo claramente, a Piña crecería porque la ve como la rival. Entonces Piña sí puede, me parece a mí, no soy especialista en la materia, pero he visto algunas opiniones en el sentido de que a lo mejor eso se queda un tiempo en la congeladora, particularmente la reforma al Poder Judicial, bueno, y otras, porque si lo de la mayoría calificada se complica en virtud de cómo sube ese tema a la Corte, podremos ver otra derivada de este culebrón político, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Fíjate que en una entrevista que le hicieron a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le reclaman que haya recibido este recurso. Entonces ella aclara, esto no es recurso, es una interpretación a la Constitución y como la Constitución nosotros la analizamos, entonces por lo tanto yo la recibí. ¿Tú qué crees, Gabriel? ¿Que pueda darse lo que está mencionando Guillermo? Ahorita están... pues prácticamente no están trabajando, o sea, están manifestándose. Dicen ellos que están atendiendo, que los amparos y que no sé qué tanto. Pues yo digo, yo lo comprobaría si es cierto esta situación, ¿verdad? Pero, ¿tú cómo ves? Mira, como es tan trascendente lo que está de por medio para el país, a mí no me sorprendería que se diera una decisión, como dicen en el béisbol, para atrás los fielders. Que todo esto que se ha hecho se frenara. Ese es el con punto. Una decisión de la Suprema Corte de Justicia por considerar que es anticonstitucional. Se frenara.
Y no nada más podría ser una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Podría ser una decisión incluso de la futura presidenta, a partir del 1 de octubre. Porque si el fuego está creciendo y amenaza con generar un gran incendio, con un daño que nos imaginamos a la economía, bueno, pues existe la alternativa de meterle freno, ¿no? De pararla, y de buscar cómo matizar la reforma. Y una salida puede ser, no que yo la haga yo presidenta, de que es una decisión mía como presidenta, y que generaría un conflicto con los que la apoyan, con los de Morena, pero le deja a la Suprema Corte de Justicia, que es una jugada de ajedrez, que fuera la que tomara la decisión. Y si toma la decisión la Suprema Corte de Justicia de frenarlo, y si se violara esa disposición de la Suprema Corte de Justicia, entonces se generaría un conflicto entre poderes, algo que no hemos vivido, de una inestabilidad que han vivido otros estados, otros países, Perú, por ejemplo, donde destituyen a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, puede suceder. Esto que señala Guillermo puede suceder, porque además no es una decisión nada más unilateral de México, sino que tienes que considerar una realidad en la que tú estás inmerso, estás integrado a la economía de América del Norte con Estados Unidos y con Canadá, cuando el comercio de México pues depende en un 80% con Canadá y Estados Unidos. Y el hecho de que Estados Unidos apretara, porque no sabemos hasta dónde va a llegar la presión, y que en determinado momento señalaran, bueno, pues no estamos de acuerdo con esta reforma, afecta al Tratado de Libre Comercio y nos salimos a México, lo dejamos fuera del Tratado de Libre Comercio, o le empiezan a poner aranceles muy altos, como amenazó Donald Trump cuando fue presidente de México con el tema de la inmigración, exigiéndole a México e imponiéndole a México pues de que metiera la Guardia Nacional para cuidar la frontera sur, ¿no? Para que los centroamericanos pues no cruzaran México con esa facilidad como se estaba presentando. Entonces, Estados Unidos, tengamos presente que nos guste o no nos guste, es una realidad. Ellos han sido determinantes en las decisiones que se toman en México. Y esto pues no ha cambiado. A lo mejor el presidente quiere cambiar la historia del país, pero es una realidad que nuestra economía depende de estas relaciones, y si ese conflicto crece con estos dos países, el problema es que puede afectar la cuestión del empleo, puede afectar la cuestión de inversiones, y si, por ejemplo, ahorita como estamos viendo, el deslizamiento del peso o devaluación, y de que ya prácticamente estamos superando a Argentina en la devaluación como moneda en el continente americano, imagínate que esto, en vez de 20 pesos, el peso llegara a 21, 22, 23, 24 y 25, una devaluación real. Imagínate la sacudida que generaría, y por otro lado los efectos para una recuperación de la economía en esas condiciones sería muy difícil. Y las políticas sociales, los programas sociales que lleva adelante la cuarta T, pues se le podrían venir abajo por la insuficiencia de recursos, considerando también que es otro gran problema que se está heredando de parte del presidente López Obrador, una economía muy amarrada de alfilares porque los ingresos son inferiores a los egresos. Y la pregunta sería, ¿la presidenta Claudia Sheinbaum seguirá endeudando al país, creciendo la deuda interna de México, la deuda pública? Entonces hay una serie de interrogantes y de factores pues que ahí están, y que ahorita yo no tengo respuesta y difícilmente tendremos respuesta nosotros, sino que el tiempo nos lo dará. Pero cierro con esto. Lo que dice Guillermo puede suceder, que la Suprema Corte de Justicia eche abajo esta reforma, y que a lo mejor no la aceptaría el Poder Ejecutivo, pero ya se daría un conflicto que vendría a darle otro derrotero a esta situación que ahorita estamos viviendo, de ese conflicto que de por sí está heredando López Obrador a Claudia Sheinbaum, como que yo no tengo memoria de que haya sucedido en esas transiciones de otros gobiernos. ¿Tú cómo lo ves, Guillermo? Pues efectivamente vuelvo al punto de la decisión valiente que tendría que tomar Sheinbaum,
porque efectivamente en este nuevo régimen que están haciendo en México, o así se vislumbra, se pueden tensar tanto la relación entre poderes, incluso puede ser un desmantelamiento total. A ver, esto puede ser una jungla política. Yo sí creo que estamos a unas semanas de darnos cuenta si efectivamente puede privar o imponerse la razón, la visión de Estado, la legalidad, la paz pública, porque esa es la realidad. Hoy, en realidad, la batalla política pues le está ganando el presidente, por así decirlo. Él está construyendo su legado, entre comillas, quiere pasar a la historia, ¿no? Como el presidente que logró, y además se logró en su periodo, la reforma al Poder Judicial. Volvemos a la venganza. Yo creo que van a ir creciendo yo así lo veo, las voces de respaldo, a pesar del descrédito del Poder Judicial. A mí me llama la atención en todo el país. Esto ya es un dominó, un efecto. El apoyo a nivel nacional y de los ciudadanos. Hay quien ya está planteando como posibilidad un paro nacional, no solamente de los jueces, de empresarios, de universidades, de instituciones educativas. Yo creo que esto puede empezar a crecer como una bola de nieve, porque también hay actores en el ámbito internacional pronunciándose a favor, no de los jueces, también hay que decirlo. Están hablando en favor de la democracia, de las instituciones, del equilibrio de poderes. Así que yo sí veo una ruta de franca consolidación de un verdadero movimiento. Ahora sí que a mí que me ha tocado el tema de la rebelión de la clase media, esta es una rebelión como hace buen rato no veíamos. A ver, ya para finalizar el programa, Claudia Sheinbaum, ¿no lo ven ustedes que tenga visos así de que puede tomar otra decisión porque por lo menos para el día primero, el día que toma la posesión, se apruebe esta reforma? ¿No lo ven ustedes? Mandó un mensaje este martes. Ajá. Ahí a los diputados de Morena, estuvo con los diputados de Morena con Monreal, donde pidió pues que no sea aprobada en fast track la reforma judicial. Y bueno, salen luego las defensas de esta iniciativa de diputados de Morena, diciendo pues que no, que es nada más lo que está pidiendo es que se respete el procedimiento para que la Suprema Corte de Justicia no lo eche abajo, ¿no? Como sucedió con la reforma eléctrica. Pero bueno, no conocemos realmente cómo va a actuar, qué esté pensando realmente la presidenta, cómo visualice este problema, porque finalmente el problema no va a ser López Obrador, el problema se lo va a dejar a ella, y ahí pues vamos a medirla realmente cómo ella actúa en situación de crisis, porque, repito, ningún otro presidente había tenido una situación tan complicada, tan compleja, como la que le va a tocar enfrentar a Claudia Sheinbaum en el inicio de su gobierno, cuando debería de ser pues una especie de luna de miel, con ese gran apoyo con el que llegó, que si no se sabe administrar políticamente, eso puede ser una bomba que le estalle en las manos. ¿Algo que quieres agregar, Guillermo? No, yo creo que a este respecto me parece que están dichas cosas muy valiosas, ¿no? Y pensemos en lo que está en juego. Yo invitaría a la reflexión a lo que está en juego para el futuro, más allá de visiones partidistas, más allá de filias y fobias, lo que está en juego es el futuro del país, es lo que hay que tener claro. Y ojalá primar esa política del bien común, de la visión de largo recorrido, en fin, pero lo veremos muy pronto, eso sí es una realidad, veremos muy pronto de qué están hechos, ¿no? Una semana. Una semana. Una semana. Gabriel, gracias. Encantado. Muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Y a usted, por supuesto, le agradecemos. La mejor opinión es la suya, la que usted tenga. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Ya sabe, ahí, pum, donde dice suscríbase, pues ya le pone, y ya para que esté permanentemente con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.